Ahí en el libro de Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Proverbios 10, verso 12. Dice la escritura, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Amén. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, en esta hora te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu cuidado diligente. Gracias, Señor, porque eres tú ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Padre, eres tú derribando, Señor, todo aquello, Señor, que el enemigo quiera traer, Señor, en este tiempo. Padre Celestial, en contra de tu iglesia, en contra de tu pueblo, Dios. Enséñanos a vivir tu vida, Señor, a entender tus planes y tus propósitos, Padre, para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Dios, gracias, porque eres tú ministrando en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Fíjese, hermano, que nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, cómo el Señor nos lleva en las leyes de provisión o la base importante dentro de las leyes de provisión es tener el amor, ¿verdad? El amor en todas las cosas, el poder tener el cuidado sobre todas las cosas, el poder tener esa vida de entrega, ¿no? O sea, si nosotros tenemos el amor de Dios en nuestras vidas, siempre vamos a ir a caminar hacia adelante, ¿verdad? Siempre vamos a ir caminando en una vida de victoria, una vida de bendición. Hemos hablado ya, ¿verdad?, de las diferentes leyes que la palabra de Dios nos marca. La primera de ellas es la ley del sembrador, la segunda de ellas, ¿verdad?, es la ley del tiempo, la tercera es la ley del dar, ¿verdad? Y hablábamos también en una cuarta, que es a donde nos quedamos, que es la ley de la recompensa, ¿verdad? Cuando nosotros sembramos y lo hacemos en amor, siempre habrá una recompensa. Todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida como creyentes gira alrededor de la base del amor a Cristo, del amor a Dios, del amor al prójimo. Nuestras vidas no son superficiales, sino deben de tener un sentir. Desafortunadamente, a veces cuando se atraviesa por algunas situaciones adversas y no tenemos el enfoque claro en Cristo, es donde empieza a haber confusión o empieza a haber un titubear en las vidas, ¿no? Pero la verdad es que Cristo nos llamó a vivir una vida en su amor, en su temor, en su paz, ¿no? En su bonanza, en su reino. Entonces es importante que nosotros lo tengamos, ¿verdad? La ley de la recompensa, ¿de qué nos habla? Quiero que usted vaya ahí a primera de Tito, Timoteo, perdón, primera de Timoteo. Hermano, me voy a conectar. Ahí en Timoteo, primera de Timoteo, en el capítulo 5. Ego, en el verso 18, 1 de Timoteo 5:18. Porque la escritura dice, no pondrán bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Ay, sí, gloria a Dios. Dice que hay una traducción, ¿verdad?, que dice que no pondrás el bozal al buey que está arando para que pueda comer el maíz en su tiempo y en su momento. No recuerdo si es la versión Dios habla hoy o la nueva traducción viviente, pero cuando nosotros entendemos, ¿verdad?, que cuando nosotros sembramos vamos a tener la recompensa. Es importante que nosotros entendamos, hermanos, y que el Señor siempre
va a dar, ¿verdad? O va a proveer a su vida, va a tener, hermano, usted la bendición, va a tener usted el fruto. Entonces, es importante que nosotros tengamos, ¿verdad? El entendimiento que cuando nosotros estamos haciendo las cosas conforme al plan de Dios, conforme a la voluntad de Dios, siempre, hermano, sin excepción alguna, vamos a ver recompensa. Cuando nuestra base está en el corazón, en el amor de Dios o en el amor a Dios. Entonces, es ahí, hermano, nosotros tenemos que ver una realidad en Cristo. A ver, vayan a Proverbios 28, verso 19. Proverbios 28. ¿Ya está ahí? En el verso 19. ¿Ya llegó, hermano? Dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre. No, mentira, ese no. Que 19. Ya me fui a lo profundo. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos dice, se hartará de pobreza, ¿verdad? Sin excepción alguna, Dios, hermano, tiene el proveernos, Dios tiene el suplirnos, Dios tiene el ver la manera que nosotros podamos ser, ¿verdad? Llenos o dados a una recompensa por nuestra labor, por las cosas que nosotros hacemos. Y cuando nosotros estamos haciendo las cosas, ¿verdad, hermano? De una manera correcta, cuando nosotros estamos en la obediencia, cuando nosotros estamos en la sumisión, sin excepción alguna, nosotros vamos a poder ver la bendición de Dios. Entonces, es importante que nosotros podamos entender esta parte en la vida del cristiano. Sí, cuando nosotros rehusamos, ¿verdad? El hacer las cosas de Dios o el hacer las cosas para Dios, hermanos, va a haber muchas situaciones, ¿verdad? Nosotros vivimos, estamos operando bajo maldición, nosotros estamos haciendo pues, las cosas en nuestra voluntad, quiere decir que estamos apartados de la ley de Dios, quiere decir que el temor de Dios no está en nuestras vidas. Cuando nosotros decidimos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, hermano, ahí hay otra situación, porque quiere decir que nuestro corazón, sí, está ya en una posición dijéramos, más endiablada, esa sería la palabra, ¿no, hermano? Sí, o sea, porque ya realmente la naturaleza diabólica se está manifestando en nosotros, ¿no? Entonces, es eso, sí, o sea, la escritura dice, fuera de mí nada podéis hacer. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza, en una posición, humana, ¿verdad? 100% naturaleza caída, pues es inevitable, ¿verdad? Considerar que ya el enemigo ya está tomando gran ventaja en su ser, en sus pensamientos en sus emociones, porque ya el temor de Dios ya no se manifiesta en su vida, ya no se manifiesta, ¿verdad?, en las cosas que usted está haciendo, que está llevando usted a cabo, ¿verdad?, en este tiempo. Entonces, es importante que nosotros demos diligencia siempre a las cosas que Dios nos pide. Es importante que nosotros siempre, hermanos, si estemos en una posición, correcta ante la voluntad de Dios. Si nosotros no estamos en esa posición, pues bueno, también va a haber ciertas situaciones en nuestras vidas. La religión, la tradición, hermanos, muchas veces nos ha enseñado a vivir un confort, ¿no? Miren, por ejemplo, hay mucha tradición que le dice que si usted ya hizo la oración de salvación, se va al cielo. Y muchos cristianos viven engañados, pero la oración no te salva. Hermano, es la disposición de tu corazón para vivir la vida cristiana. Hay muchas personas, ¿verdad?, que deciden tener posiciones correctas, ¿no? O sea, en nuestra vida aún, hermanos, sí, no crea que porque nos sumergimos en el agua, hermanos, nos vamos a ir derecho al cielo. Sí tiene su peso realmente, sí, hermanos, cuando nosotros nos bautizamos, pues quiere decir que nosotros ya queremos vivir para Dios, hacer las cosas para Dios, ¿no? Dejar nuestra vida caída, nuestra naturaleza almática. ¿No? Pero muchas veces, hermanos, se va manifestando, ¿no? Y si nosotros nos podemos meditar como lo hemos hablado, ¿no? En algunas ocasiones, la escritura llega a decir, ¿no? Muy firmemente, estarán dos, ¿verdad? En el campo y uno será tomado y el otro será dejado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver esa realidad, incluso cuando usted viene, ¿verdad? A la palabra de Dios en Mateo 25 y usted ve
la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Dice que 10 se fueron, perdón, 5 se quedaron y 5 se fueron, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, hermano, ¿no? Que no todos los que están realmente dentro de la iglesia se van a ir al cielo, ¿no? O sea que hay situaciones porque la base no está en el corazón. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de esforzarnos, ¿no? Cuando Pablo le empieza a hablar a los corintios, les dice, ustedes no necesitan carta de recomendación, ¿no? Ustedes no necesitan realmente que se les recomiende, ustedes son las cartas escritas por Cristo. Imagínense eso, ¿no, hermano? O sea, si nosotros somos las cartas escritas por Cristo, quiere decir que nosotros vamos edificándonos y nos vamos formando de acuerdo a lo que manifestamos de Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar cosas sin sentido, cuando empezamos a hablar cosas sin razón, hermanos, sin base, o empezamos a tener en nuestros labios, ¿verdad? Las palabras de una naturaleza caída, yo diría cuidado porque hay muchas cosas que empezamos a descuidar nuestra oración, empezamos a descuidar nuestra vida de la palabra, empezamos a descuidar nuestra comunión con Dios y ese es un detalle, hermano, ¿sí? Y con esto quiero decirle que la comunión a veces diversa un poco en relación a la oración, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana siempre debe de ir en un ascenso, debe de ir en una búsqueda mayor, que usted no se puede conformar pese a todas las cosas que usted vea en su hogar, en su familia, o las situaciones que usted pueda tener, ¿no? O sea, dentro o fuera de casa, eso no lo debe de minimizar en su vida y su relación con Dios, ¿no? O sea, muchas veces, ¿no? O sea, el mundo o la naturaleza caída empieza a hacer cosas que no le agradan, ¿no? Miren, alguien que está inestable siempre cuando empieza a caminar con Cristo y ve algunas cosas difíciles, dice, ya me voy, ya no voy a reunirme porque pasa esto, esto y esto. ¿Sí? Entonces, esos pensamientos no son de un cristiano, esos pensamientos son de la naturaleza caída, ¿no? Porque cuando nosotros estamos en Cristo, yo le diría, si usted que se supondría que tendría que estar orando diariamente, leyendo la Biblia diariamente, ¿verdad? Tiene adversidades, ¿cómo le irá a los que no oran y no leen la Biblia? ¿Cómo se imagina? ¿Cree que les va bien? Híjole, cree que me está diciendo que sí, ¿no? Bueno, yo tengo un entendimiento que no puede ser, ¿no? Porque si nosotros estamos buscando de Dios, nosotros estamos anhelando bien la voluntad de Dios, ¿no? Pues realmente estamos teniendo luchas. ¿Quién no tendrá luchas, no? La naturaleza caída. Yo digo que cuando el cristiano baja la guardia, cuando el cristiano deja de orar, es cuando él va a tener problemas. Cuando el cristiano deja de tener su comunión con Dios, cuando el cristiano deja de orar, cuando el cristiano deja de leer la Biblia, pues realmente no va a poder ver la victoria, ¿no? George Mueller era el apóstol de la fe, así lo apodaban, ¿verdad? El apóstol de la fe. Y este varón leyó la Biblia 200 veces, hermano. Y cuando le interrogaron y le dijeron, ¿qué le gustaría hacer si Dios le diera más vida? Él dijo, seguir leyendo la Biblia más veces porque tengo muy poco conocimiento de la voluntad de Dios hasta hoy. Y hermanos, hay muchas cosas, ¿no? Dicen que una vez llegó la reina, ¿verdad? A tocarle ahí a su oficina y llegó luego una hermana y le dijo, pastor, lo buscan, le busca la reina. ¿Y saben qué le contestó a la reina? Señor. Le dijo, dile a la reina que estoy con el rey de reyes teniendo una junta y no puedo salir, a atenderla en este momento. Entonces la reina se fue muy indignada, hermanos, porque dijo, ¿cómo hace eso, no? Entonces se fue que está con el rey de reyes teniendo una junta. Entonces salió y cuando él salió, hermanos, pues bueno, se quedó sin provisión porque la reina ya no quiso dar para el orfanato que tenía 1000 huérfanos, ¿verdad, hermano? Entonces al amanecer, pues dijo, pues bueno, no hay pan en la mesa. Entonces llegó ahí a donde él oraba normalmente, le dijo, padre de los huérfanos, necesitamos pan porque no tenemos. Entonces regresó, hermano, se sentó a la mesa, tocaron la puerta. ¿Y cuántos panes creen que llevaban? Llevaban 1000 panes, sí, 1000 panes que la reina no quiso porque estaban más doraditos de lo que ella los había pedido. Entonces recibió George Miller los 1000 panes y les dijo, ¿verdad? Dice, esto no es una casualidad o porque la reina no haya querido, esto es un regalo de mi padre para mis niños. Entonces, a veces nosotros tenemos que entender esa realidad en Cristo. Cuando nosotros hacemos las cosas en el amor de Dios, cuando nosotros hacemos las cosas en la vida cristiana, con una base, ¿verdad, hermano? En la obediencia, en la sumisión, siempre sin excepción alguna, usted va a ver la recompensa de Dios.
Dios no se queda con nada. Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Una actitud todavía, pues dijéramos así, humana, ¿no? Porque cuando usted viene ahí a Primera de Corintios capítulo 3 dice que Él les dio a beber leche y no vianda sólida, pues aún eran hombres, ¿no? Tenían un comportamiento como humanos, como una naturaleza caída, refiriéndose a ello, sí, porque había entre ellos contiendas, había entre ellos celos, había entre ellos disensiones. Entonces, cuando Él les está hablando toda esa realidad a ellos, hermanos, nosotros tenemos que ver que a veces el cristiano, ¿verdad?, está manifestando una naturaleza meramente humana, muchas veces porque acaba de nacer, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que entender, ¿no? Esa parte, ¿no? Las situaciones de arrebatos o situaciones correctas. Ya cuando tienen más tiempo, hermanos, y la verdad siguen en una posición tal vez así humana, pues la luz no les ha amanecido, no les ha amanecido. Realmente no han sido iluminados, siguen siendo tan humanos como siempre. Yo dudaría aún de que fuesen salvos esas personas, ¿verdad? Entonces, ahí ese es un detalle, ¿no? Sé que nosotros tenemos que cuidar. Pero nuevamente regresando al punto, ¿verdad? Si nosotros hacemos la vida, una vida en sumisión y obediencia, un caminar correcto delante de Dios, nosotros sin excepción alguna, hermanos, siempre vamos a ver cómo los cielos se abren y cómo la bendición de Dios desciende. Y cómo esa vida con Cristo, hermano, sí persevera, ¿no? Si usted va ahí a Proverbios 19, verso 5, eso no se los había dado, ¿verdad? Proverbios 19, verso 5. Dice la escritura. Creo que se nos. No es Eclesiastés 10. Vamos a Eclesiastés. ¿Ya llegó? Eclesiastés 10, el verso 18. Por la, por la pereza, por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de manos se llueve la casa. Diligencia ante todo, hermanos. En la casa de Dios nosotros debemos de poner diligencia, en nuestras vidas también debemos de poner la diligencia. ¿Sí, hermanos? Eclesiastés 10, verso 18. Entonces, es importante que nosotros como cristianos, hermanos, sí tengamos esa parte de ser diligentes en todos los aspectos de nuestra vida cristiana, porque solo de esa manera, hermanos, vamos a poder ver la bendición y vamos a poder ver la victoria. Quiero que vaya usted al Salmo 104. ¿Ya llegó? ¿Sí? En el verso 23. Salmo 104, verso 23. Que sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán numerosas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Sí? O sea, cuando nosotros salimos, ¿verdad? Nosotros vamos a poder ver que todos los beneficios de Dios están a nuestro alcance cuando somos diligentes. O sea, la ley, ¿verdad?, de la recompensa nos hace ver que Dios en todas las cosas está a su mano, que Él nos abre las puertas, que Él nos abre, ¿verdad?, los cielos, que Él nos da el camino correcto, hermano, que Él nos lleva por una vereda llena de bendiciones. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros podamos tener esa realidad en nuestro caminar como cristianos. De otra manera, hermanos, pues pues no podríamos ver todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas y siempre, ¿verdad? Estaríamos nosotros pues oscilando en nuestro caminar, oscilando en nuestro llamado. Entonces, hay muchas situaciones por la cual el hombre no prospera, ¿verdad, hermano? Es mentira que Dios lo quiere con escasez. Dios no lo quiere con escasez. Dios lo quiere, hermano, que usted tenga solvencia. Entonces, una de las razones por las cuales, ¿verdad? El hombre no prospera es por la pereza, ¿no?
al ser perezoso, ¿no? Cuando tú sales, dice la palabra de Dios que todo lo que pusieras en tus manos será que prosperado, ¿no? Entonces nosotros debemos de saberlo, ¿no? Que ya cuando nosotros ponemos diligencia, ¿no? O sea, hay quienes, pues, no sé, abren un negocio y no lo abren nunca, ¿no? Y dicen, no tengo trabajo, ¿por qué será? Porque no lo abren, ¿no? Entonces, es una realidad ahí en nosotros, hermanos, sí que tenemos que tener en cuenta. Nosotros tenemos que tener la diligencia, sí, o sea, si usted va a Proverbios 19, lo va a entender ahí. Proverbios 19. Parece que ya lo habíamos leído. Verso 15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre, ¿verdad? Si usted quiere nada más estarse rascando el ombligo, pues no va a poder ser bueno, ¿sí? La pereza no es benéfica, ¿sí? Les voy a hacer unas preguntas, hermano. ¿Cristo necesitó dinero? Acá de este lado. ¿Dónde? Versículo clave. Cuando mandaron a traer comida para las personas, dijeron que no había nada. No necesitó dinero, ahí necesitó pan. Cuando le dijo a Pedro que abriera la boca del pez. Cuando le fueron a cobrar, ¿qué? De César, ¿no? Sí, los impuestos, ahí, Lucas 8. Quiero que vaya a estar Lucas 8. ¿Qué dijo? Dice, aconteció después que caminaba él por toda la ciudad y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de malos espíritus y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, y Juana, esposa de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, dice, y otras mujeres, dice, que le servían de qué. Entonces, ¿necesitaba o no necesitaba? Sí, muy convencidos. Pero bueno, gloria a Dios. Sí, hermano, sí. Sí, o sea, nosotros debemos de entender que el Señor necesita, ¿verdad, hermano? Necesitó realmente. Entonces, a ver, hermanos, hay quienes dicen que el dinero es del diablo. ¿Qué dice usted? No, dice, no, que sea para mí, pero para el diablo. ¿De quién es el dinero, hermano? ¿Del diablo o de Dios? A ver, vayan a Ageo, al profeta Ageo. Profeta Ageo. ¿Ya llegó? ¿Ya llegó Ageo? ¿Sí? Ok. Ahí en el capítulo 12, verso 8. Sí, se lo deben de saber, pero bien, hermanos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde está el problema? En que usted haga del dinero un Dios. El que usted haga de las riquezas un Dios. Que usted ponga su mirada en el dinero y en las riquezas. Ese es su problema del hombre. ¿Sí? Porque mientras estén sus ojos puestos en Dios, usted va a poder ver la bendición, la victoria. ¿Verdad, hermano? Entonces, hay así algunos detallitos que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? ¿El dinero garantiza tu felicidad? ¿Qué dicen acá? ¿El dinero garantiza tu felicidad? ¿No? ¿Seguros? ¿Sí o no? En parte, dice. ¿Sí o no? No, el dinero no puede ser la felicidad de nada. Proverbios 23.
Verso 4. No te afanes por ser rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en lo que no es nada, porque las riquezas serán alas, como alas de águila, y volarán al cielo. Entonces, el dinero no es la felicidad, hermanos, ¿sí? Realmente no es ahí, ¿verdad? Ni la pobreza es de Dios, hermanos, ¿sí? La pobreza es maldición de la ley, ¿sí? Dios dice que Él nos dio toda riqueza, ¿verdad? Nos dio toda riqueza espiritual en Cristo. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios quiere siempre llevarnos una porción de bendición, una porción de victoria, ¿sí? Eh, el tema del dinero sí compete a un asunto espiritual, sí, si ustedes recuerdan ahí en Malaquías capítulo 3, ¿verdad? En el verso 10, pues desde el verso 6 en adelante, donde el Señor está exhortando al pueblo, ¿no? Como lo veíamos, el dinero sí es en relación a un entorno espiritual siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos de quién es la fuente, sabemos darle, ¿verdad? A Dios lo que le corresponde. Entonces, ahí sí nosotros tenemos que tener una base, ¿no? Si nosotros hablamos de que es obligado en nuestras vidas, yo le voy a decir, nada es obligado para su vida cristiana, ¿sí? Y no está mi hermana, o a ver si está por ahí. No, no está mi hermana. ¿Sí? O sea, hay en muchos lugares que dicen que el diezmo es su obligación, pero si usted lo da por obligación y no por sumisión y obediencia, no va a haber la bendición, porque usted se está viendo que obligado, ¿no? ¿Sí? ¿Sí se entiende? O sea, ni el diezmo de la ofrenda es una obligación. Ese usted lo da de corazón a Dios. Cuando usted lo da de corazón a Dios, hermano, es otra base. Nada en la iglesia es obligado. O sea, este, la iglesia no te podemos decir que te vistas de falda, ¿no? O que no te pintes, porque en sí al Señor no le interesa si te pintas o no te pintas, si pones falda o no te pones falda, si te quitas los aretes, no te los quitas, si te los pones, no te los pones. Todas esas son situaciones del hombre meramente. Hay doctrina donde habla de los aretes, hermano, sí, y no es pecado que usted use aretes. ¿Sí? Si usted se quiere poner su pintura es un detalle, pero bueno, vamos a entrar aquí con la doctrina, ¿verdad? Que tienen por ahí, pero son situaciones, o sea, usted puede vivir su vida feliz, ¿sí, hermanos? Porque cuando usted se pone la falda, cuando usted se pone, ¿verdad? Sus atuendos de dama o de mujer, usted lo hace con decoro para Dios. Es otra historia. Y es porque usted ha entendido su base y su posición en Cristo. ¿No? Pues ese es un detalle, ¿sí? Les venimos a mover aquí la doctrina, ¿verdad? Tradicional. Pero bueno, el detalle es ese. Dios quiere siempre un corazón dispuesto. Entre todo, hermanos, yo quiero que usted vea que todo debe de ser la base, el corazón, ¿sí? Los atuendos, las vestimentas que nosotros usamos, las hacemos por decoro para Dios. O sea, si usted tiene una cita con el presidente, ¿cómo va? Con sus pantalones rotos y así, todas las cosas ahí exhibidas, ¿no? Seguros. Pues cuando ustedes vienen a la iglesia, ustedes vienen ante el Rey de Reyes, ¿no? O sea, nosotros nos vestimos como hijos de un rey, ¿no, hermanos? O sea, anhelamos servirle a Dios, entonces siempre es eso, ¿no, hermanos? O sea, entender la posición de un cristiano. Nuestra base de nuestro corazón, hermano, es lo más esencial, lo más vital. Nada es obligado. Tú haces las cosas porque estás entendiendo a quién sirves, para quién eres, ¿sí? De quién eres, ¿sí? Y por qué lo estás haciendo sobre todas las cosas. ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando tú das de tu voluntad, de tu corazón, hermano, a Dios, cuando tú te presentas delante de Dios, ¿ustedes han visto esos niños chiquitos que le dicen, ponte esa camisa porque esa se te ve mejor? Y ellos quieren la de Bob Esponja a fuerzas. ¿Sí? O quieren esa camisa, ¿no? O sea, de los Avengers, ¿sí? Y dicen, no, es que esa de los Avengers, no, ponte otra, no, a mí me gusta y esta me pongo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a final de cuentas es una edad, ¿sí o no? Lo mismo es en la iglesia, son edades, ¿sí, hermanos? O sea,
Usted puede llegar con sus jeans, ¿verdad? Así bien apretados y toda la cosa, ¿no? Y pues ahora sí que si Dios los guarde, ¿no? Pero ya usted puede llegar bien, porque ha entendido, ¿no? A veces llegan a una fiesta con sus mejores ropas, ¿no? La mayoría de personas, pero se visten hermanos que dicen, ay, en la torre, yo nunca pensaba que usara zapatos el hermano, ¿no? O algo así. Y cuando ven y los ve usted así, usted dice, bueno, pues gloria a Dios, ¿no? Pero cuando llegan a la iglesia, llegan así como diciendo, o sea,